Mi hijo me colocó en un asilo, y entonces algo inesperado ocurrió. Nunca pensé que estas palabras saldrían de mis labios agrietados por el tiempo. Yo, Dolores Fernández, la que siempre tuvo las puertas abiertas para todos, ahora me encontraba con la puerta de mi propia vida cerrada de un portazo. Era martes, lo recuerdo como si fuera hoy. El sol sevillano se colaba por las rendijas de mis persianas antiguas, esas que Manuel, mi difunto esposo, instaló con sus propias manos hace más de 4 décadas. La luz dibujaba patrones dorados sobre el suelo de mosaicos hidráulicos de mi piso en la calle Sierpes, en pleno corazón del casco histórico de Sevilla. Qué ironía que ese resplandor tan hermoso iluminara el día más oscuro de mis 78 años. Alejandro, mi único hijo, había quedado en pasar a tomar café. Me había esmerado en preparar esos pestillos que tanto le gustaban desde niño. Las manos me tiemblan ya bastante, pero aún conservo el arte de la repostería que aprendí de mi madre. La cocina olía a canela y miel, aromas que siempre me habían traído recuerdos felices. Qué engañosa es a veces la nostalgia. El timbre sonó. Reconocí los pasos de Alejandro por la escalera. Siempre sube de 2 en 2, aun ahora que ya peina canas. Junto a él venía Marta, su esposa. Ella nunca me ha mirado directamente a los ojos, ni siquiera cuando me saludó ese día con un beso frío que apenas rozó el aire junto a mi mejilla. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante», dijo Alejandro, rechazando el pestiño que le ofrecí con una mano que pretendía no temblar. Su voz tenía ese tono. Ese mismo que usó cuando me dijo que se iba a vivir a Madrid por trabajo, dejándome sola en Sevilla. El mismo que empleó cuando me explicó que no podían venir en Navidad porque habían reservado un viaje a los Alpes. Un tono práctico, vacío de emoción, como quien comenta el tiempo. El doctor Gutiérrez dice que tus mareos son cada vez más frecuentes, continuó. Y la semana pasada te olvidaste de apagar el gas. Fue solo una vez, hijo. A cualquiera le puede pasar, intenté defenderme, sintiendo como un nudo comenzaba a formarse en mi garganta. Marta carraspeó, mirando su reloj de pulsera como si tuviera prisa. Nunca tiene tiempo para mí, pero siempre lo tiene para hablar de las reformas que harían en mi piso si fuera suyo. Este tabique lo tiraría, estas baldosas son tan anticuadas, comentarios que lanzaba como dardos cada vez que pisaba mi hogar. Hemos encontrado un sitio perfecto para ti, mamá. La residencia Santa Isabel. Está en un barrio tranquilo, con jardines. Tienen médico las 24 horas. Un asilo. Mi hijo estaba poniéndome en un asilo. Las palabras me golpearon como una bofetada. De repente, el pestillo en mi boca se volvió áspero, imposible de tragar. Pero yo estoy bien aquí. Conozco a las vecinas, a la panadera, al kiosquero. Toda mi vida está en este barrio, protesté, notando cómo mi voz se quebraba. Alejandro intercambió una mirada con Marta. Una de esas miradas que los matrimonios desarrollan con los años, un código secreto que excluye a todos los demás. Yo también tuve esas miradas con Manuel, antes de que el cáncer se lo llevara dejándome viuda a los 42 años, con un hijo adolescente a mi cargo. Es por tu seguridad, mamá. Además, hizo una pausa y miró alrededor. Este piso es demasiado grande para ti sola. Podríamos alquilarlo, y ese dinero ayudaría a pagar la residencia. Ahí estaba. La verdadera razón. Mi piso de 110 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Sevilla. El piso que Manuel y yo compramos con el sudor de nuestra frente, sacrificando vacaciones y caprichos. El mismo que Alejandro había estado intentando convencerme de vender durante los últimos 5 años. Este es mi hogar, dije, y noté cómo las lágrimas comenzaban a empañar mi visión. No seas dramática, Dolores, intervino Marta, llamándome por mi nombre como siempre hace, nunca mamá o suegra. Es lo mejor para todos. Ya has visto cuánto cuesta una cuidadora por horas, y tú necesitas atención constante. Mientras hablaba, sus ojos recorrían mi salón catalogando mentalmente cada mueble, cada lámpara, como si ya estuviera decidiendo qué conservar y qué tirar. Quise gritar. Quise recordarles que este piso lo pagué con el dinero del seguro de vida de Manuel y ellos trabajando doble turno en la fábrica de conservas y limpiando casas por las noches. Quise preguntarles si se acordaban de quién pagó la universidad privada de Alejandro, o quién cuidó de mis nietos, Lucas y Elena,
cuando eran pequeños y ellos querían hacer vida social. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Como siempre, me quedé callada. Como siempre, puse las necesidades de mi hijo por encima de las mías. Ya está todo arreglado, continuó Alejandro. He hablado con un abogado para que gestione el alquiler del piso. Firmarás una autorización y yo me encargaré de todo. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Todo arreglado? ¿Sin consultarme? ¿Sin darme opción? ¿Cuándo sería esto? Pregunté con un hilo de voz. Este fin de semana. Ya hemos pagado la fianza. Te ayudaremos a preparar una maleta con lo esencial. ¿Lo esencial? ¿Cómo se reduce una vida de 78 años a lo esencial? Se marcharon una hora después, dejándome con un folleto brillante de la residencia y la promesa de que vendrían el sábado a por mí. El café quedó frío sobre la mesa. Los pestiños, intactos en la bandeja. Esa noche, mientras el reloj de la Giralda marcaba las horas a lo lejos, recorrí cada rincón de mi piso acariciando las paredes como si pudieran sentir mi dolor. En cada habitación hay un recuerdo: el dormitorio donde velé las fiebres infantiles de Alejandro, la cocina donde le enseñé a hacer tortilla, el balcón donde Manuel y yo veíamos pasar las procesiones de Semana Santa. En el aparador encontré la foto de nuestra boda. Manuel, tan guapo con su traje oscuro, me miraba desde el pasado con una sonrisa que prometía un futuro que nunca llegamos a compartir. ¿Qué harías tú, Manuel?, le pregunté a la fotografía. El silencio fue su única respuesta. Y así, entre recuerdos y lágrimas silenciosas, comprendí que mi propio hijo había decidido borrarme de mi vida. No por amor, no por preocupación, sino por los metros cuadrados de un piso en el centro de Sevilla. El mundo que conocía, el que construí con mis propias manos, se había derrumbado en una tarde de martes, con olor a pestiños recién hechos y la luz dorada de Sevilla como único testigo. Esa primera noche en la residencia no pude pegar ojo. Las sábanas ásperas, tan distintas a mis sábanas de algodón egipcio heredadas de mi madre, me recordaban a cada movimiento que ya no estaba en mi hogar. El sonido de los pasillos, enfermeras haciendo rondas y algún que otro anciano desorientado, me mantuvo en vela hasta que los primeros rayos de sol se colaron por las persianas de plástico. Fue en esa penumbra violácea del amanecer cuando los recuerdos comenzaron a asaltarme como un torbellino. No los recuerdos inmediatos de la mudanza forzada, los rostros serios de los trabajadores de la residencia, la mirada esquiva de Alejandro al despedirse, la promesa vacía de vendré a verte pronto, sino recuerdos más antiguos, enterrados bajo décadas de resignación. Qué diferentes habían sido mis planes de juventud. Antes de conocer a Manuel, yo, Dolores Fernández, había sido admitida en la Escuela de Bellas Artes. Mis acuarelas habían llamado la atención de don Francisco Morales, un profesor reconocido que vio potencial en aquella chiquilla de barrio. «Tienes alma de artista, Lola», me decía. Y yo le creía. Me veía exponiendo en pequeñas galerías del barrio de Santa Cruz, quizás incluso viajando a Madrid o París. Pero entonces llegó Manuel con su sonrisa tímida y sus ojos color miel. Nos casamos jóvenes, como se estilaba entonces. No abandoné la pintura de inmediato, sino que la fui relegando poco a poco. Primero fueron las responsabilidades del hogar, luego el nacimiento de Alejandro. Los pinceles quedaron guardados en una caja de zapatos en lo alto del armario. Cuando el niño sea mayor, me decía a mí misma. ¡Qué ilusa! Manuel trabajaba en la fábrica de aceitunas La Hispalense. No ganaba mucho, pero nos bastaba. Yo complementaba cosiendo para algunas señoras del centro. La vida era sencilla pero hermosa. Recuerdo los domingos en el parque de María Luisa, Manuel llevando a Alejandro sobre sus hombros, yo preparando tortilla de patatas que comíamos sentados frente al estanque de los patos. Entonces llegó aquella tos. Al principio, Manuel la atribuyó al tabaco. Lo dejaré, Lola, no te preocupes. Pero la tos no cesó. Vinieron los médicos, las pruebas, el diagnóstico devastador: cáncer de pulmón avanzado. En 6 meses me convertí en viuda. Alejandro tenía 12 años. Un niño todavía, que lloraba por las noches llamando a su padre. Y yo, con 30 y tantos, me encontré sola frente a un futuro que nunca había imaginado. La indemnización de la fábrica y el pequeño seguro de Manuel me permitieron comprar el piso de la calle Sierpes. Una inversión,
me dijo el abogado. En el centro siempre valdrá más. No me importaba eso entonces. Solo quería un lugar estable para mi hijo, un ancla en medio de tanta pérdida. Empecé a trabajar en la fábrica de conservas del barrio de Triana. Turnos de 8 horas etiquetando botes de melocotón en almíbar que me dejaban las manos pegajosas y el alma vacía. No era suficiente para mantener el nivel de vida que quería para Alejandro, así que por las tardes limpiaba casas en el barrio de Los Remedios. Llegaba a casa cuando ya era noche cerrada. A veces encontraba a Alejandro dormido sobre los libros, intentando hacer los deberes sin mi ayuda. Otras veces estaba frente a la televisión, con la mirada perdida, demasiado solo para un niño de su edad. «Mamá, ¿por qué no estás nunca en casa?», me preguntó una vez, con una mezcla de reproche y tristeza que me partió el corazón. «Trabajo para que no te falte de nada, mi vida», le respondí, acariciándole el pelo. «Preferiría que estuvieras aquí aunque tuviéramos menos cosas». Pero yo sabía que no era cierto. Alejandro empezaba a fijarse en las zapatillas de marca de sus compañeros, en las videoconsolas que tenían en casa, en los viajes que hacían en verano. Y yo no quería que mi hijo fuera menos que nadie. Recuerdo el día que me pidió una bicicleta de montaña. Costaba 3 veces mi sueldo semanal en la fábrica. «Todos en clase tienen una, mamá». Acepté horas extra, vendí los pendientes de oro que me regaló Manuel en nuestro aniversario. La cara de Alejandro al ver la bicicleta roja brillante mereció cada sacrificio. Cuando llegó la adolescencia, se volvió más exigente. Ya no bastaba con la ropa de la tienda del barrio, quería marcas caras, salidas con amigos que estudiaban en colegios privados. Y yo, siempre débil con él, siempre intentando compensar la ausencia de su padre, accedía una y otra vez. El instituto no fue bien. Más de una vez me llamó el director para hablarme del comportamiento de Alejandro, de sus notas mediocres, de su actitud desafiante. Yo lloraba por las noches, preguntándome dónde había fallado. «Quiero estudiar empresariales», me dijo un día, para mi sorpresa. «Pero en la Universidad San Telmo, no en la pública». La Universidad San Telmo era la más cara de Sevilla. Una institución privada para hijos de familias adineradas. «Hijo, no sé si podré pagar eso», confesé, haciendo rápidos cálculos mentales. «Siempre dices lo mismo, mamá, y al final consigues el dinero», respondió con una confianza que me abrumó. Vendí las joyas que quedaban de mi madre. Pedí un préstamo al banco. Conseguí un tercer trabajo como cajera en un supermercado los fines de semana. Durante 5 años, mi vida se redujo a trabajar para pagar aquella universidad donde Alejandro hacía contactos con gente bien, como él decía. Fue allí donde conoció a Marta, hija de un constructor de la costa. Desde el primer momento, ella dejó claro que mi piso, mi ropa, mis modales, no estaban a su altura. Y Alejandro, en vez de defenderme, empezó a mirarme con sus mismos ojos críticos. La vida siguió. Ellos se casaron, nacieron mis nietos. Me jubilé, pero seguí cuidando a Lucas y Elena mientras sus padres trabajaban o salían de copas. Nunca me quejé. Eran mi familia, mi vida, mi razón de existir. Y ahora, tumbada en esta cama extraña, me pregunto si mereció la pena. Cada hora extra, cada sueño abandonado, cada arruga prematura en mi rostro. Sacrifiqué mi juventud, mis ambiciones, incluso mi dignidad a veces, por un hijo que ahora me aparta de su camino como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. La enfermera asoma la cabeza por la puerta. Es hora del desayuno. Me pongo las zapatillas y me dirijo al comedor, donde decenas de ancianos como yo esperan que sus hijos recuerden que existen. Y mientras unto una tostada reseca con mermelada industrial, tan distinta a la que yo hacía en casa, me pregunto si Alejandro alguna vez entenderá lo que significa realmente el amor. La residencia Santa Isabel se yergue como un edificio moderno de 4 plantas en las afueras de Sevilla, cerca de Montequinto. Tiene ese aspecto aséptico de hospital disfrazado con plantas artificiales y cuadros genéricos de girasoles que pretenden dar un toque hogareño. El día que crucé sus puertas, sentí que traspasaba un umbral invisible entre mi vida anterior y algo indefinido que no me atrevía a llamar futuro. «Bienvenida a su nuevo hogar, señora Fernández», me dijo la directora, una mujer de unos 50 años con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Hogar. Qué palabra tan grande para un lugar tan pequeño.
Mi habitación, la 218, mide aproximadamente 12 metros cuadrados. Una cama individual, un armario diminuto, una mesita de noche, un sillón de sky verde y un baño adaptado. Las paredes, de un color crema desvaído, me recordaban a los hospitales donde Manuel pasó sus últimos días. Alejandro y Marta apenas tardaron 20 minutos en dejarme instalada. Mi hijo parecía tener prisa, consultando el reloj constantemente. Tenemos una comida con los Mendoza, explicó Marta, refiriéndose a una familia con la que mantienen negocios. Negocios más importantes que su madre, evidentemente. Vendré el domingo con los niños, prometió Alejandro en la puerta, evitando mirarme directamente. Me besó en la frente con la misma prisa con la que se besan las reliquias en las iglesias, por obligación, sin devoción. Después se fueron, y el eco de sus pasos alejándose por el pasillo se quedó conmigo más tiempo del que debería. Una auxiliar llamada Consuelo vino a ayudarme a deshacer la maleta. Tenía manos ásperas pero gentiles, y un acento de la Sierra Norte que me resultó curiosamente reconfortante. ¿Quiere que coloquemos algunas fotos en la mesilla, doña Dolores?, me preguntó, sacando el portarretratos con la foto de mi boda. Sí, por favor, respondí, aunque en realidad quería gritar que no quería estar allí, que quería volver a mi piso, a mis recuerdos, a mis cosas. El primer día transcurrió en una nebulosa de presentaciones, horarios y normas. El desayuno es a las 8, la comida a la 1, la merienda a las 5, la cena a las 7:30. Los martes hay bingo, los jueves manualidades, los viernes cine. Los médicos pasan visita los lunes. Las duchas son asistidas si lo necesitas. El timbre de emergencia siempre al alcance de la mano. Reglas, rutinas y restricciones. Así se resume ahora mi existencia. Esa noche apenas dormí. Escuchaba los ruidos extraños del edificio, los quejidos lejanos de algún residente, el ir y venir de las auxiliares. Al amanecer, miré por la ventana. Un patio interior con un naranjo raquítico sustituía ahora las vistas de mi balcón hacia la calle Sierpes, donde cada mañana veía abrirse los comercios y pasar a los primeros turistas. El comedor de la residencia es una sala grande con mesas para 4 personas. El segundo día, en el desayuno, me asignaron sitio junto a 2 mujeres y un hombre. Soy Carmen, se presentó una de ellas, una mujer delgada con el pelo teñido de un castaño rojizo. Esa es Pilar, pero no habla mucho desde su último ictus. Y él es don Rafael. Don Rafael resultó ser un antiguo notario, de porte elegante a pesar de sus 80 y tantos años, que leía el ABC cada mañana con atención meticulosa. Nueva, ¿eh?, me dijo sin apartar la vista del periódico. Se nota por la mirada. Todavía tienes el brillo de la vida exterior. ¿Perdone? Aquí dentro se pierde. No te preocupes, es normal, añadió, pasando la página. ¿Familia o enfermedad? No entendí la pregunta hasta que Carmen me aclaró. Pregunta si te ha traído la familia o alguna enfermedad que te impida vivir sola. Mi hijo cree que es lo mejor para mí, respondí, notando cómo la voz me temblaba. Ah, la historia de siempre, sonrió Carmen sin alegría. Mi hija también pensó que era lo mejor. Hace 3 años que estoy aquí, y ella vive en mi piso de Nervión. Viene un domingo al mes, cuando se acuerda. Ese fue mi primer contacto con la realidad de Santa Isabel, un depósito de padres inconvenientes, madres que estorban, abuelos cuyas casas son más valiosas que su compañía. Conforme pasaban los días, fui conociendo otras historias. Don Rafael llevaba 6 años allí, desde que enviudó. Sus hijos viven en Madrid y Barcelona. Demasiado ocupados para venir a Sevilla, salvo en Semana Santa, y entonces se quedan en hoteles, comentó con ironía. Pilar había criado sola a 3 hijos después de que su marido emigrara a Alemania y formara otra familia. Ahora ninguno la visitaba. Había sufrido 2 ictus, y aunque físicamente estaba recuperada, apenas hablaba. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo. Carmen, la más locuaz, me tomó bajo su protección. Me enseñó los rincones donde las auxiliares no vigilan tanto, los trucos para conseguir un postre extra, que enfermeras son más comprensivas si quieres saltarte una actividad. Esto es como la mili, Dolores. Hay que adaptarse para sobrevivir, me aconsejó.
El primer domingo esperé a Alejandro desde el desayuno. Me puse mi vestido azul, el que él siempre decía que me favorecía, y me senté en el vestíbulo junto a otros residentes que también esperaban visitas. Algunos familiares fueron llegando, hijos apresurados con regalos comprados en el último momento, nietos adolescentes mirando continuamente sus móviles, nueras y yernos con sonrisas tensas. Alejandro no vino. A las 7 de la tarde, Carmen me encontró aún en el vestíbulo. «Ven, Dolores. Vamos a merendar algo». Dijo que vendría hoy, murmuré, como si necesitara justificarme. Y mi hija dijo que vendría por mi cumpleaños. Fue hace 2 semanas, respondió ella, encogiéndose de hombros. Aprenderás a no esperar. Es menos doloroso. Al lunes siguiente, recibí una llamada de Alejandro. Una emergencia en el trabajo, los niños con fiebre, el tráfico imposible, excusas enlatadas que sonaban a falsedad incluso a través del auricular. Intentaré ir entre semana, prometió. No fue. Ni esa semana, ni la siguiente. Empecé a asistir a las actividades para mantenerme ocupada. Pinté una caja de madera en manualidades, jugué al bingo sin interés, vi una película antigua en la sala común. Actividades para llenar horas vacías, para distraerse de la ausencia. Una mañana, la tercera semana, mientras desayunaba, don Rafael deslizó su periódico hacia mí. Sección inmobiliaria, página 32, dijo escuetamente. Allí, entre los anuncios de pisos en venta, reconocí el mío. Magnífico apartamento en calle Sierpes, 110 metros cuadrados, edificio histórico renovado, balcones a la calle principal, ideal para inversión turística. Lo habían puesto en venta, no en alquiler como me dijeron. Y sin siquiera consultarme. Esa noche, por primera vez desde mi llegada, lloré sin contenerme. Lloré por mi casa perdida, por mi hijo ingrato, por mis nietos que ya no veía, por los años desperdiciados en sacrificios que nadie valoraba. Lloré hasta quedarme dormida, con la jopa puesta y la luz encendida. Fue Carmen quien me encontró así a la mañana siguiente. «Vamos, Dolores», me dijo con firmeza. «Aquí no nos rendimos. Nos han apartado, pero no estamos muertas». Y mientras me ayudaba a cambiarme, añadió algo que se me quedó grabado. «El truco está en encontrar un propósito. Sin propósito, te consumes. Con propósito, sobrevives. Y quién sabe, quizás hasta te vengues un poquito». Fue entonces cuando decidí que no sería una víctima más en la residencia Santa Isabel. Si mi hijo pensaba que me había enterrado en vida, estaba muy equivocado. Diciembre llegó a la residencia Santa Isabel con una decoración tan artificial como el entusiasmo de las auxiliares. Guirnaldas de plástico colgando del techo, un Belén comprado en alguna tienda de todo a 100, y un árbol sintético con bolas descoloridas que había conocido tiempos mejores. Aún así, había algo conmovedor en el esfuerzo por traer la Navidad a este lugar donde muchos la recibiríamos lejos de nuestros hogares. Los más optimistas entre nosotros empezaron a hablar de las visitas familiares. La señora Encarnación no paraba de mencionar que su nieta vendría desde Noruega. Don Rafael comentaba, con un deje de orgullo, que sus hijos habían reservado mesa en el restaurante El Cairo para llevarlo a comer el día 24. Mi hijo dice que vendrán a recogerme para Nochebuena, les conté durante el desayuno, 3 semanas antes de la fecha. Carmen me miró con esa mezcla de compasión y escepticismo que había aprendido a detectar. ¿Te lo ha prometido por escrito?, preguntó mientras untaba una tostada. Por teléfono. Dice que pasaremos la Nochebuena todos juntos en su casa. Incluso podré dormir allí, añadí, notando cómo mi voz sonaba más esperanzada de lo que me permitía sentir. Ojalá sea así, respondió Carmen, sin añadir más. Esa esperanza me mantuvo en pie durante los días siguientes. Participé en el taller de tarjetas navideñas, ayudé a decorar el pasillo de nuestra planta, incluso me uní al coro improvisado que ensayaba villancicos para la fiesta del día 22. Me sorprendí a mí misma sonriendo más, como si la promesa de esas horas fuera de la residencia hubiera iluminado incluso los rincones más oscuros de mi nueva realidad. El 15 de diciembre llamé a Alejandro para confirmar los detalles. ¿A qué hora vendréis a buscarme el 24? Pregunté después de los saludos habituales. Un silencio incómodo se instaló al otro lado de la línea. Mamá, pensaba llamarte estos días,
Ha surgido un imprevisto. El estómago se me encogió. Conocía ese tono. ¿Qué imprevisto, hijo? Nos ha salido un viaje. Un chollo de última hora. Un conocido de Marta tiene un apartamento en Tenerife y nos lo ha dejado por casi nada. ¿Tenerife? Repetí, sintiendo como la palabra se me atascaba en la garganta. ¿Os vais a las Islas Canarias en Navidad? Es una oportunidad única, mamá. Los niños nunca han estado, y ya sabes cómo está Lucas con los volcanes desde que dieron ese tema en el colegio. Pero la Nochebuena, habíamos hablado de pasarla juntos, insistí, notando cómo las lágrimas amenazaban con desbordar. La residencia organiza una cena especial, ¿no? Carmen y tus otros amigos estarán allí. Será divertido. ¿Divertido? ¿Cómo podía pensar que una cena institucional con puré de patatas industrial y pavo reseco podría compararse con la Nochebuena familiar? Claro, no te preocupes, mentí, tragándome el dolor. Disfrutad del viaje. Te compensaremos, mamá. Quizás podamos venir a verte para el Día de Reyes. Otro quizás que se añadía a la larga lista de promesas vacías. La mañana del 20 de diciembre, Consuelo, la auxiliar, entró en mi habitación más temprano de lo habitual. Doña Dolores, ¿quiere que la ayude a usar la tableta esa que le regaló su hijo? La directora dice que podríamos hacer una videollamada con su familia por Navidad. La tableta. Se me había olvidado por completo. Alejandro me la trajo en una de sus escasas visitas, insistiendo en que así podríamos vernos aunque él no pudiera venir. Apenas la había tocado, intimidada por la tecnología. No sé usarla, confesé. Yo le enseño. Mi sobrina tiene una igual y me ha enseñado los trucos, respondió Consuelo con una sonrisa cálida. Durante la siguiente hora, la paciente auxiliar me mostró cómo encender el aparato, desbloquear la pantalla y utilizar algunas aplicaciones básicas. Me sorprendió lo intuitivo que resultaba una vez superado el miedo inicial. Y esto es Facebook, dijo, señalando un icono azul. Aquí la gente pone fotos y cuenta lo que hace. Seguro que su familia tiene. Efectivamente, Alejandro tenía una cuenta. Consuelo me enseñó a buscarlo y, de pronto, ahí estaba su vida desplegada en imágenes, cumpleaños, excursiones, comidas, momentos de una cotidianidad que ya no compartía conmigo. Consuelo fue llamada para atender una urgencia, dejándome a solas con la tableta. Seguí explorando, sintiendo una mezcla de nostalgia y voyeurismo al espiar la vida de mi propio hijo desde la distancia. Hasta que lo vi. Una publicación del día anterior. Una fotografía de Alejandro, Marta y los niños, sonrientes, en el aeropuerto. El texto decía, rumbo a Tenerife. Gracias al dinero de la venta de los muebles antiguos de la abuela por fin nos damos este capricho navideño. Mis muebles antiguos. El secreter isabelino que heredé de mi madre. La vitrina francesa que Manuel compró en un anticuario para nuestro 10º aniversario. El espejo veneciano que adquirimos con nuestros primeros ahorros. Me había dicho que los guardaba en un trastero hasta que decidiera qué hacer con ellos. La realidad era que los había vendido, probablemente por una fracción de su valor, para pagarse unas vacaciones mientras yo pasaba la Navidad en una residencia de ancianos. La habitación comenzó a dar vueltas. Dejé caer la tableta sobre la cama y me dirigí al baño, donde vomité el desayuno y la bilis de la traición. El 24 de diciembre, la residencia organizó una cena especial. Manteles de papel con motivos navideños, copas de plástico para el cava barato, personal extra para atender a los residentes que, como yo, no tenían dónde ir. Hicieron un esfuerzo loable, pero la tristeza flotaba en el aire como un perfume pesado. Carmen, don Rafael, Pilar y yo compartimos mesa. Ninguno mencionó a nuestras familias ausentes. En su lugar, Rafael nos contó anécdotas de su época como notario, y Carmen habló de los viajes que hizo con su difunto marido. Yo guardé silencio, perdida entre recuerdos de navidades pasadas y la imagen de mi hijo disfrutando del sol canario con el dinero de mis posesiones. A medianoche, mientras algunos residentes más devotos acudían a la misa del gallo en la capilla de la residencia, volví a mi habitación. Encendí la tableta de nuevo y miré las nuevas fotos que Alejandro había publicado. La familia en la playa, los niños construyendo un muñeco de arena en lugar de nieve, cenas en restaurantes con vistas al mar. Con dedos temblorosos,
Abrí la aplicación de mensajes que Consuelo me había enseñado a usar. Escribí: espero que estéis disfrutando de Tenerife. El secreter de mi madre era de 1860, y el espejo veneciano lo compré el día que supe que estaba embarazada de ti. Feliz Navidad, hijo. No lo envié. No merecía ni siquiera mi reproche. En su lugar, apagué la tableta y la guardé en el cajón de la mesilla. Esa noche, mientras las campanas lejanas anunciaban el nacimiento de un niño que vino al mundo en la pobreza, me prometí que jamás volvería a esperar nada de quienes me habían traicionado. La verdadera familia, quizás, eran esos desconocidos que ahora compartían mi soledad. Enero llegó a Sevilla con un frío inusual. Las paredes mal aisladas de la residencia dejaban colar corrientes de aire que nos obligaban a los residentes a llevar chaquetas de punto incluso en el interior. Fue durante una de esas mañanas gélidas cuando conocí a Miguel. La sala de lectura de Santa Isabel es una habitación modesta con 3 estanterías de libros donados y desiguales, novelas románticas ajadas, enciclopedias obsoletas y algún que otro bestseller olvidado por algún visitante. Yo había tomado la costumbre de refugiarme allí las mañanas que no había actividades programadas, más para escapar del bullicio del salón común que por verdadero interés en la lectura. Aquel día estaba hojeando un viejo ejemplar de Fortunata y Jacinta cuando él entró. Alto, delgado, con una barba blanca perfectamente recortada y una postura que delataba años de estar frente a una pizarra. Galdós, comentó, señalando mi libro. Excelente elección para combatir la mediocridad literaria de esta biblioteca. Su voz tenía esa cadencia pausada de quien está acostumbrado a que le escuchen. Me sorprendió que se dirigiera directamente a mí, pues era un recién llegado. Había rumores sobre él desde hacía unos días, un profesor jubilado, viudo, traído por su hija cuando vendió la casa familiar para mudarse a Bruselas. Lo encontré por casualidad, respondí, sintiéndome extrañamente cohibida. Hacía años que no lo releía. Los buenos libros son como los buenos amigos, siempre te ofrecen algo nuevo cuando vuelves a ellos, dijo, sentándose en el sillón frente a mí. Miguel Sánchez, ex catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Sevilla, actual residente forzoso de este pintoresco geriátrico. Sonreí ante su presentación irónica. Dolores Fernández, correspondí. Ex madre abnegada, ex suegra incómoda, expropietaria de un piso en el centro de Sevilla. Miguel soltó una carcajada que resonó contra las paredes desnudas, atrayendo la mirada desaprobadora de doña Virtudes, una anciana que siempre andaba con un rosario entre los dedos. Perdón, se disculpó, bajando la voz. Es que has resumido tu vida con la misma precisión con la que yo resumía la guerra de los 100 años para mis alumnos de primer curso. Todo condensado en una frase, sin perder lo esencial. Así comenzó nuestra amistad. Cada mañana nos encontrábamos en la sala de lectura. Miguel me recomendaba libros que conocía de memoria, y yo le contaba historias de mi vida en la calle Sierpes. Era reconfortante hablar con alguien que te escuchaba de verdad, no con la condescendencia que a veces mostraban las auxiliares ni con la distracción permanente de mi hijo. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín de la residencia, un circuito rectangular que recorríamos como presidiarios en el patio, le conté lo de la tableta y el descubrimiento de la venta de mis muebles. ¿Y no has revisado tus cuentas bancarias desde entonces?, preguntó, deteniéndose bajo el único naranjo que daba algo de sombra. ¿Mis cuentas?, repetí, confundida. Dolores, si han vendido tus muebles sin consultarte, ¿no te preocupa qué puedan estar haciendo con tu dinero? No había pensado en ello. La pensión de viudedad de Manuel y mis pequeños ahorros se ingresaban en una cuenta conjunta que abrimos Alejandro y yo tras la muerte de mi marido. Por si te pasa algo, mamá, había sido su argumento. Mi hijo gestionaba los recibos y pagos desde hacía años, incluida ahora la cuota mensual de la residencia. Nunca me envía los extractos, murmuré, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con el viento de enero. Dice que son cosas que no debo preocuparme. Miguel frunció el ceño, arrugando su frente ya surcada por las líneas del tiempo. Mañana iremos al banco, declaró con firmeza. ¿Cómo? No podemos salir de aquí sin autorización. ¿Quién dice que necesitamos autorización? Sonrió con una chispa juvenil en los ojos. Tengo 72 años, no 172.
Aún sé cómo escaparme de una institución, lo hacía constantemente en el seminario cuando era niño. La determinación de Miguel me contagió. A la mañana siguiente, con la excusa de un paseo terapéutico, conseguimos que uno de los celadores más jóvenes nos dejara salir a dar una vuelta por la manzana. En vez de eso, tomamos el primer autobús que pasó por la parada cercana. El trayecto hasta el centro de Sevilla fue para mí como un viaje a otro mundo. Hacía casi 3 meses que no salía de la residencia, y la ciudad me pareció extrañamente vibrante, casi agresiva en su normalidad. Gente apurada, turistas fotografiando la Giralda, camareros sirviendo café en las terrazas a pesar del frío. El banco estaba en la Avenida de la Constitución. Entré con las piernas temblorosas, apoyada en el brazo de Miguel. La joven empleada que nos atendió al principio intentó despacharnos con evasivas. Necesitaría que viniera el titular principal de la cuenta, su hijo, dijo, mirando la pantalla de su ordenador. Soy cotitular, insistí, mostrando mi DNI. Y quiero un extracto de los últimos 6 meses. Señorita, intervino Miguel con su voz de catedrático, quizás deba usted consultar la Ley de Protección del Mayor y Defensa de sus Derechos Patrimoniales, que claramente estipula el acceso irrestricto del titular a la información de sus cuentas, independientemente de la edad. ¿O prefiere que lo consultemos con el director de la sucursal, con quien tuve el placer de compartir tribunal de tesis hace unos años? No sé si fue el tono autoritario o la mención al director, pero la actitud de la joven cambió radicalmente. Minutos después, tenía en mis manos varios folios con los movimientos bancarios desde septiembre. Nos sentamos en una cafetería cercana para revisarlos con calma. Pedimos 2 cafés con leche y unas tostadas que sabían a gloria después de meses de desayunos insípidos de la residencia. Mira esto, señaló Miguel, ajustándose las gafas de lectura. Transferencias mensuales a una cuenta que no es la de la residencia. Importantes, además. Efectivamente, había pagos regulares de 1.200 euros a una cuenta cuyo titular no podía identificar. Y aquí, una retirada de 15.000 euros en efectivo el 18 de diciembre, continuó, deslizando el dedo por el papel. Justo antes de su viaje a Canarias. El café se me atragantó. 15.000 euros. Mis ahorros para emergencias, el dinero que había guardado durante años para por si acaso. Mi hijo lo había retirado todo sin decirme nada. Esto es más grave de lo que pensaba, murmuró Miguel. Creo que deberíamos consultar con un abogado. No conozco a ninguno, confesé, sintiendo como el miedo se mezclaba con la indignación. Alejandro siempre se ocupaba de estos asuntos. Yo sí, sonrió Miguel, dando un sorbo a su café. Una de mis exalumnas es ahora abogada especializada en derecho de mayores. Le debe un sobresaliente a su viejo profesor. Podríamos visitarla mañana. De repente, me invadió una oleada de afecto hacia este hombre que apenas conocía hacía unas semanas. Había aparecido en mi vida como un faro en medio de la niebla de la desesperanza. ¿Por qué me ayudas, Miguel? Pregunté, consciente de que estaba arriesgando problemas con la dirección de la residencia por acompañarme en esta fuga improvisada. Él guardó silencio unos segundos, mirando por la ventana hacia la Catedral de Sevilla que se alzaba majestuosa al final de la calle. Mi esposa, Amelia, murió de Alzheimer hace 3 años, comenzó con voz suave. Cuidé de ella hasta el último momento, a pesar de que mi hija insistía en ingresarla en un centro especializado. Cuando falleció, me quedé solo en nuestra casa de Santa Clara. Demasiado grande, decía mi hija. Demasiado lejos de su nuevo trabajo en Bruselas. Demasiado inconveniente. Hizo una pausa, y noté cómo sus ojos se humedecían ligeramente. Vendió la casa mientras yo estaba visitando a mi hermano en Valencia. Cuando volví, mis cosas estaban embaladas y un taxi me esperaba para llevarme a Santa Isabel. 40 años de recuerdos reducidos a 2 maletas, concluyó con amargura. Así que, respondiendo a tu pregunta, te ayudo porque nadie me ayudó a mí. Y porque a nuestra edad, Dolores, la dignidad es lo último que deberíamos perder. Nos quedamos en silencio, unidos por un dolor compartido que no necesitaba más palabras. Ahí, frente a 2 tazas de café y unos papeles bancarios que evidenciaban el expolio de mi patrimonio, sentí que quizás no todo estaba perdido. Al salir de la cafetería,
Miguel me ofreció su brazo con la galantería de otra época. ¿Sabes qué decía Aristóteles sobre la amistad? Preguntó mientras caminábamos hacia la parada del autobús. Que es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Por primera vez en meses, sonreí sin forzarme. Tal vez la residencia Santa Isabel no fuera el final del camino, sino el inesperado comienzo de algo nuevo. El despacho de Lucía Montalvo se encontraba en un edificio modernista de la calle San Fernando, cerca de la universidad. Un lugar luminoso con plantas de interior y cuadros de arte contemporáneo. Nada que ver con la imagen austera que siempre había asociado a los bufetes de abogados. Profesor Sánchez, qué alegría verle después de tantos años, saludó una mujer de unos 40 años, elegante y de mirada inteligente. Miguel me presentó como una amiga en apuros, y Lucía nos invitó a sentarnos en cómodas butacas frente a su escritorio. Le expliqué mi situación, el traslado forzoso a la residencia, la venta de mis muebles, los movimientos bancarios sospechosos. Ella tomaba notas en una libreta mientras asentía con gesto grave. ¿Tiene usted copia del contrato de la residencia? Preguntó cuando terminé. No. Mi hijo se ocupó de todo. Yo solo firmé donde me indicó. ¿Recuerda haber firmado otros documentos en los últimos meses? ¿Poderes notariales? ¿Autorizaciones? Hice memoria. Alejandro me había traído varios papeles a firmar con la excusa de trámites para la pensión y actualizaciones bancarias. Yo, confiando ciegamente en mi hijo, había firmado sin leer detalladamente. Necesitaremos solicitar copias de esos documentos, explicó Lucía. Y sería conveniente pedir su historial médico. Los ingresos en residencias a veces van acompañados de informes clínicos que justifiquen la necesidad de asistencia. Al día siguiente, de vuelta en la residencia tras otra escapada terapéutica, Miguel utilizó la tableta para buscar en Internet información sobre mi piso. Encontramos el anuncio completo: oportunidad única, apartamento señorial en calle Sierpes, listo para inversión hotelera o vivienda de lujo. Precio: 390.000 euros. ¿Cuánto crees que vale realmente?, preguntó Miguel. El vecino del tercero vendió el suyo por más de 500.000 euros el año pasado, y era más pequeño que el mío, respondí, sintiendo una punzada de dolor al ver las fotografías de mi hogar vacío, despojado de los muebles y recuerdos que lo hacían mío. 2 semanas después, Lucía nos citó en su despacho con urgencia. Su expresión era aún más seria que durante nuestro primer encuentro. He conseguido acceso a la documentación, anunció, colocando una carpeta sobre la mesa. Y me temo que lo que he encontrado es muy grave. Abrió la carpeta y extrajo varios documentos. El primero era un poder notarial a nombre de Alejandro, otorgándole plena capacidad para gestionar todas mis propiedades y bienes. Este poder incluye la facultad de vender inmuebles sin necesidad de su consentimiento adicional, explicó Lucía. La fecha es de hace 7 meses. Pero yo nunca. Lo firmó usted, doña Dolores. Aquí está su firma. Observé el documento. Efectivamente, esa era mi firma, aunque no recordaba haber leído jamás un texto como aquel. Me dijo que era un papel del banco para actualizar la cuenta, murmuré, sintiendo como mi mundo se desmoronaba un poco más. El segundo documento era aún más perturbador, un informe médico firmado por un tal doctor Rodrigo Bermúdez, neurólogo. Este informe certifica que usted padece un deterioro cognitivo moderado severo compatible con demencia tipo Alzheimer en fase inicial, leyó Lucía. Recomienda supervisión constante e incluso sugiere la incapacitación legal. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Demencia? ¿Alzheimer? Jamás había consultado a un neurólogo, y desde luego nunca había recibido tal diagnóstico. Esto es falso, logré articular. Nunca he visto a ese médico. Miguel, que había permanecido inusualmente callado, tomó el informe entre sus manos y lo examinó con atención. La clínica que figura en el membrete, murmuró. Es donde trabaja Pablo Mendoza, el cuñado de Marta. La revelación cayó como una losa. Pablo, el hermano de Marta, era médico. Le había conocido en varias comidas familiares, un hombre arrogante que siempre presumía de su clínica privada y sus pacientes adinerados. ¿Está sugiriendo que falsificaron un diagnóstico médico?, preguntó Lucía con incredulidad.
No sería la primera vez que ocurre algo así, respondió Miguel. En mis años como profesor vi varios casos de manipulación de informes para conseguir incapacitaciones y acceder al patrimonio de personas mayores. Lucía continuó mostrando documentos, un contrato de residencia donde figuraba como ingreso por prescripción médica, carácter indefinido, la solicitud de venta del piso presentada ante una inmobiliaria, e incluso una solicitud preliminar de incapacitación legal que aún no había sido tramitada judicialmente. Tu hijo pretende venderte el piso por debajo de su valor de mercado, posiblemente a algún conocido con quien haya llegado a un acuerdo, concluyó Lucía. Y lo peor, está preparando el terreno para incapacitarte legalmente. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. No era solo el dolor de la traición económica, sino algo mucho más profundo. Mi propio hijo había falsificado un diagnóstico terrible, condenándome a ser vista como una enferma mental, una incapaz. Había mancillado mi lucidez, mi dignidad más esencial. ¿Por qué? Sollocé. ¿Tanto me odia? Miguel me tomó de la mano, un gesto simple que me transmitió más consuelo del que hubieran podido ofrecer 1000 palabras. No creo que te odie, Dolores, dijo con voz suave. Es algo más mundano y, por ello, más terrible, codicia. Tu piso, tus ahorros, tu pensión. Para algunos hijos, los padres se convierten en una ecuación económica. Lucía carraspeó, volviendo a su tono profesional. Tenemos suficientes pruebas para emprender acciones legales, explicó. Falsificación de documentos médicos, abuso financiero de persona vulnerable, apropiación indebida. Son delitos graves. ¿Denunciar a mi propio hijo? La idea me provocó un escalofrío. Es una opción, respondió Lucía. Pero hay alternativas menos drásticas que podríamos explorar primero. Me explicó que podíamos anular el poder notarial mediante un certificado médico real que demostrara mi plena capacidad mental. También podíamos impugnar la venta del piso si conseguíamos actuar antes de que se formalizara, y reclamar los fondos desviados de mi cuenta. Lo importante ahora es proteger su patrimonio antes de que sea tarde, enfatizó. Y para eso, necesitamos actuar rápido y con discreción. Al salir del despacho de Lucía, me sentía físicamente exhausta pero mentalmente más clara que en meses. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Ya no vivía en la nebulosa de la incertidumbre y la falsa esperanza. ¿Estás bien?, preguntó Miguel mientras esperábamos el autobús de vuelta a la residencia. No, contesté con honestidad. Pero lo estaré. Por primera vez desde que me llevaron a Santa Isabel, siento que tengo un plan. Esa noche, en la soledad de mi habitación, saqué de debajo del colchón la vieja foto de Alejandro niño que siempre llevaba conmigo. Un pequeño de ojos vivarachos que me miraba desde el columpio del parque, con esa sonrisa que podía derretir hasta el corazón más duro. ¿En qué momento te perdí?, susurré a la imagen. ¿Cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en una propiedad? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el sonido distante de algún televisor encendido en otra habitación y el murmullo de las auxiliares cambiando el turno. Guardé la foto en el cajón, no bajo la almohada como hacía siempre. Algo había cambiado en mí. El dolor seguía ahí, más profundo que nunca, pero junto a él había nacido algo nuevo, una determinación feroz, una voluntad de lucha que creía perdida en los rincones del tiempo. Alejandro había cometido un error fatal al falsificar ese diagnóstico de demencia, subestimar a su madre. Pronto descubriría que la mujer a quien había descartado como un mueble viejo aún tenía mucho que decir. Y lo que tenía que decir iba a cambiarlo todo. A veces, la vida nos da ángeles cuando más los necesitamos. Para mí, esos ángeles llegaron en forma de un profesor jubilado con barba blanca y una joven trabajadora social llamada Estela Garrido. Estela entró en mi vida una semana después de descubrir la falsificación del diagnóstico. Era la nueva trabajadora social de Santa Isabel, recién salida de la universidad, con ideales intactos y una capacidad para indignarse que aún no había sido erosionada por la burocracia y la rutina. Doña Dolores, soy Estela, la nueva trabajadora social del centro, se presentó durante una de las sesiones grupales. Me gustaría hablar con usted en privado cuando tenga un momento. Confieso que al principio desconfié. Después de todo lo ocurrido, veía segundas intenciones en cada gesto amable.
Sin embargo, Miguel, que parecía tener un sexto sentido para juzgar a las personas, me animó a darle una oportunidad. Ha estado haciendo preguntas sobre los ingresos involuntarios, me explicó. Creo que sospecha que hay irregularidades en algunos expedientes. La reunión con Estela tuvo lugar en su pequeño despacho, un cubículo con apenas espacio para un escritorio, 2 sillas y una planta marchita que intentaba revivir colocándola junto a la ventana. Miguel insistió en acompañarme. Lo que voy a decirles debe quedar entre nosotros, comenzó Estela después de cerrar la puerta. He estado revisando los expedientes de ingreso y he encontrado varias irregularidades, especialmente en casos como el suyo, doña Dolores. Nos explicó que había observado un patrón: residentes con propiedades valiosas, diagnósticos médicos expedidos por las mismas 2 clínicas, y familiares que raramente visitaban pero controlaban todos los aspectos económicos. No es la única, dijo, bajando la voz. Hay al menos 5 casos similares en esta residencia. Parece, dudó un momento, casi como una red organizada. ¿Una red para estafar a ancianos?, preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante. Estela asintió. He intentado alertar a la dirección, pero me han pedido que no remueva cosas y me limite a mis funciones asignadas. Fue entonces cuando Miguel le contó sobre nuestro descubrimiento del falso diagnóstico y el plan de Alejandro para vender mi piso e incapacitarme. Los ojos de Estela se abrieron cada vez más a medida que escuchaba. Eso confirma mis sospechas, dijo al fin. Y tengo algo que podría ayudarles. De su cartera extrajo una tarjeta: Inspector Javier Reina, Unidad de Delitos Económicos contra Personas Vulnerables. Mi hermano, explicó. Lleva años investigando casos como este. Así nació nuestro plan, en ese despacho minúsculo, entre una trabajadora social idealista, un profesor de historia con alma de detective y una viuda cansada de ser víctima. El plan era arriesgado pero elegante en su simplicidad. No denunciaríamos directamente a Alejandro, al menos no de inmediato. En su lugar, tenderíamos una trampa que le diera la oportunidad de redimirse, o de hundirse más en su propia codicia. Primero, Lucía Montalvo presentó un escrito para paralizar temporalmente cualquier operación sobre mi piso, alegando irregularidades administrativas. Esto nos daba tiempo sin alertar directamente a Alejandro. Después, el inspector Reina, haciéndose pasar por un potencial comprador interesado en el apartamento, contactó con la inmobiliaria que gestionaba la venta. Concertó una visita y, sutilmente, insinuó que estaría dispuesto a pagar en efectivo una cantidad superior a la anunciada, sin necesidad de que Hacienda se enterara de todo. Mientras tanto, Estela solicitó una evaluación cognitiva independiente para mí, argumentando ante la dirección de la residencia que era un nuevo protocolo de la consejería. La doctora Marina Vázquez, una geriatra de reconocido prestigio y amiga del hermano de Estela, certificó lo que ya sabíamos: estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Este certificado invalida cualquier intento de incapacitación, me explicó Lucía cuando le llevamos el documento. Ahora necesitamos pruebas de que Alejandro conocía la falsedad del diagnóstico anterior. Y aquí entraba la parte más difícil del plan: yo tendría que enfrentarme a mi hijo. Estela arregló una videollamada oficial desde la residencia. Le dije a Alejandro que la trabajadora social quería hablar con él sobre mi adaptación y tratamiento. Para mi sorpresa, aceptó sin dudar, probablemente temeroso de levantar sospechas si se negaba. La llamada tuvo lugar en el despacho de Estela. Miguel y el inspector Reina esperaban en una habitación contigua, fuera del encuadre pero capaces de escuchar toda la conversación. Hijo, comencé cuando su rostro apareció en la pantalla. La señorita Estela me ha comentado que hay cierta confusión con mi historial médico. Alejandro frunció el ceño, visiblemente incómodo. ¿Qué confusión? Parece que hay un diagnóstico de demencia en mi expediente, pero la doctora Vázquez no encuentra ningún síntoma tras evaluarme, continué, intentando que mi voz no delatara mi nerviosismo. ¿Sabes algo de eso? Vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba sutilmente. Un leve tic en la comisura izquierda de su boca, el mismo que tenía de niño cuando mentía sobre quien había roto algún jarrón. Mamá, el doctor Bermúdez fue muy claro en su momento. Quizás ahora estés en un periodo de lucidez, eso ocurre con el Alzheimer inicial.
Pero yo nunca he visitado al doctor Bermúdez, interrumpí. Ni siquiera sabía su nombre hasta hoy. Un silencio tenso cayó entre nosotros. Estela, que permanecía discreta pero atenta, tomaba notas. Debiste olvidarlo, respondió finalmente Alejandro. Te llevé a su consulta en verano, antes de la residencia. La mentira era tan descarada que sentí una punzada de dolor físico. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentir así? Hijo, dije, armándome de valor, también me han dicho que estás vendiendo mi piso. El de la calle Sierpes. Es lo mejor, mamá, respondió, adoptando ese tono condescendiente que tanto odiaba. La residencia es cara, y ese piso solo genera gastos estando vacío. Pero no está vacío. Mis cosas siguen allí. Ya nos ocupamos de guardar lo importante, otro silencio incómodo. El resto, bueno, eran trastos viejos que nadie quiere ya. ¿Y mis joyas? ¿Las fotografías de tu padre? ¿El secreter de la abuela? Su mirada se endureció. Mira, mamá, no tengo tiempo para estas tonterías. Estás bien atendida, tienes techo y comida. ¿Qué más quieres? Esa pregunta, lanzada con fría indiferencia, me dio la fuerza que necesitaba para ejecutar la parte final del plan. Quiero la verdad, Alejandro, respondí, irguiéndome. Quiero que admitas que falsificaste ese diagnóstico para quedarte con mi dinero y mi piso. Su rostro palideció. No sé de qué estás hablando. Estás confundida, como dijo el médico. El comprador que visitó el piso ayer, el que te ofreció pagar parte en negro, era un inspector de policía, revelé. Y esta conversación está siendo grabada, con autorización judicial. Era un farol, por supuesto. No teníamos tal autorización, pero Alejandro no podía saberlo. Le vi tragar saliva, descompuesto. Esto es ridículo, balbuceó. Te estás dejando manipular por alguien. ¿Manipular? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Cómo tú manipulaste mi confianza? ¿Cómo falsificaste un diagnóstico que podría haberme condenado a perder mi identidad, mi autonomía, todo lo que soy? Mamá. Te doy dos opciones, hijo, le interrumpí, sintiendo una extraña calma. O cancelas la venta del piso, devuelves el dinero que has sacado de mis cuentas, y reconoces por escrito lo que has hecho, o mañana mismo presento una denuncia formal por falsificación de documentos médicos, estafa y maltrato a persona vulnerable. Su expresión era indescifrable. Una mezcla de rabia, miedo y quizás, un atisbo de vergüenza. Tienes 24 horas para decidir, concluí. Tu madre, a la que querías declarar demente, aún tiene la lucidez suficiente para darte una última oportunidad. Corté la llamada sin esperar respuesta. Me temblaban las manos, pero no me arrepentía de nada. Estela me miró con una mezcla de admiración y preocupación. El inspector Reina y Miguel entraron en el despacho, y ambos asintieron con aprobación. Ha estado usted magnífica, doña Dolores, dijo el inspector. Ahora solo queda esperar su reacción. Esa noche, mientras contemplaba el techo de mi habitación en Santa Isabel, reflexioné sobre el camino recorrido. De víctima a estratega, de madre traicionada a mujer que toma las riendas de su destino. No sabía si Alejandro elegiría redimirse o si tendría que llegar hasta las últimas consecuencias. Lo único claro era que, pasara lo que pasara, ya no sería la misma Dolores que entró en esa residencia 4 meses atrás. El plan estaba en marcha. La trampa, tendida. Solo faltaba ver si mi hijo encontraba su humanidad perdida o si el abismo entre nosotros se haría definitivamente infranqueable. Las 24 horas que siguieron a mi ultimátum fueron las más largas de mi vida. Ni siquiera aquella interminable noche en que Manuel luchaba por respirar en la UCI del Virgen del Rocío me había parecido tan eterna. Pero esta vez no esperaba resignada a que el destino decidiera. Esta vez, yo había tomado las riendas. Alejandro llamó exactamente 23 horas después. Su voz sonaba diferente, más contenida, casi humilde. He cancelado la venta, dijo sin preámbulos. Y he preparado un documento reconociendo que hubo irregularidades en tu diagnóstico. No mencionó la devolución del dinero. Tampoco pidió perdón. Pero era un comienzo. Hay algo más que quiero, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero volver a mi piso. Mamá,
La residencia es lo mejor para ti. No he preguntado tu opinión, Alejandro. He dicho que quiero volver a mi casa. Un silencio tenso. Casi podía visualizarlo pasándose la mano por el pelo, como hacía siempre que se sentía acorralado. Está bien, cedió finalmente. Pero necesitarás ayuda. Contrataré a alguien. Yo elegiré a esa persona, repliqué. Y otra cosa, quiero que vengáis todos a verme durante la feria de abril. Los niños también. ¿La feria? ¿Por qué? Porque hace más de 6 meses que no veo a mis nietos. Porque quiero celebrar mi regreso a casa. Y porque tengo algo importante que deciros a todos. Colgué sin esperar su respuesta. Miguel, que había estado a mi lado durante toda la conversación, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de esto, Dolores? Completamente, sonreí. La feria de abril es el escenario perfecto. Toda Sevilla celebrando, la ciudad en su esplendor, y yo, por fin, diciendo mi verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucía consiguió acelerar todos los trámites para anular el poder notarial que Alejandro había obtenido fraudulentamente. El inspector Reina, aunque decepcionado por no poder llevar el caso hasta los tribunales, me ayudó a recuperar el control de mis cuentas bancarias. Y Estela, nuestra valiente trabajadora social, preparó toda la documentación necesaria para mi alta voluntaria de Santa Isabel. Mi salida de la residencia fue agridulce. Me despedí de Carmen, don Rafael y Pilar, prometiéndoles que los visitaría regularmente. Incluso la arisca doña Virtudes me regaló una estampita de la Macarena para que te proteja en tu nueva etapa. No es nueva, le corregí. Es mi vida de siempre, recuperada. El reencuentro con mi piso de la calle Sierpes fue emocionante y doloroso a partes iguales. Los espacios parecían más grandes sin muchos de mis muebles. Las paredes, desnudas sin los cuadros familiares. Pero seguía siendo mi hogar, con sus suelos hidráulicos, sus techos altos, el balcón desde donde se escuchaba el bullicio de la calle más comercial de Sevilla. Miguel me acompañó en ese primer regreso. Observó cada rincón con ojos de historiador, apreciando los detalles arquitectónicos del edificio del siglo XIX. ¿Sabes qué necesita esta casa?, dijo mientras recorríamos el salón vacío. Nuevos recuerdos. No solo los antiguos. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en más de medio año. Al día siguiente comenzamos a reorganizar el espacio. No intenté reproducir la decoración anterior, sino crear algo nuevo que reflejara quién era ahora. Compré pinturas y lienzos, desempolvando aquella vocación juvenil que había abandonado por la vida familiar. Miguel me regaló algunos libros de su biblioteca personal. Para que tengas buena compañía cuando yo no esté, dijo con ese brillo pícaro en los ojos que tanto me gustaba. También contraté a Rosario, una asistente recomendada por Estela, para que viniera unas horas cada día. No porque la necesitara realmente, sino porque era el precio a pagar para mantener a Alejandro tranquilo y alejado. Y así llegó abril, y con él, la feria. Sevilla se transformó como cada año, el Real lleno de casetas, mujeres con trajes de flamenca por las calles, el olor a rebujito y pescaíto frito inundando la ciudad. Para esta ocasión tan especial, rescaté del fondo del armario mi traje de flamenca azul marino. Ya no me quedaba como antes, pero con algunos arreglos apresurados quedó presentable. Cité a todos en la caseta de la Peña Bética, donde mi amiga Carmela tenía una mesa reservada. Cuando llegué, acompañada por Miguel, que se había puesto su mejor traje para la ocasión, Alejandro ya estaba allí con Marta y los niños. Lucas, mi nieto de 15 años, corrió a abrazarme con una espontaneidad que me llenó los ojos de lágrimas. Elena, más reservada a sus 12 años, me dio un beso tímido. Ambos parecían genuinamente contentos de verme, lo que confirmaba mi sospecha de que su padre había filtrado mis llamadas durante meses. Abuela, ¿es verdad que tienes un nuevo amigo?, preguntó Lucas con la franqueza propia de su edad, mirando a Miguel. Es un buen amigo, respondí, sonriendo. El profesor Sánchez fue catedrático de Historia Medieval. Seguro que tiene historias fascinantes que contarte sobre los califas de Córdoba. Alejandro observaba la escena con una mezcla de incomodidad y resignación. Marta, a su lado, apenas disimulaba su fastidio por encontrarse allí. Sentémonos, propuse.
Hay cosas importantes de las que hablar. La mesa estaba dispuesta con una selección de platos típicos: jamón, tortilla, croquetas, montaditos variados. Pedí una jarra de rebujito para los adultos y refrescos para los niños. El ambiente festivo de la feria contrastaba con la tensión que flotaba entre nosotros. Antes de nada, comencé, cuando todos estábamos acomodados, quiero que mis nietos sepan lo mucho que los he echado de menos. No ha pasado un solo día sin que pensara en vosotros. Yo también te he echado de menos, abuela, dijo Elena. Papá decía que estabas malita y no podías recibir visitas. Alejandro se removió incómodo en su silla. Una gota de sudor resbalaba por su sien a pesar de que la tarde no era especialmente calurosa. Sobre eso quería hablaros, continué, manteniendo un tono sereno. Hubo una confusión con mi estado de salud. Una confusión que ya hemos aclarado, ¿verdad, hijo? Alejandro asintió sin levantar la mirada de su plato. Lo importante es que ahora estás bien y has vuelto a tu casa, intervino Marta con una sonrisa forzada. Todo ha sido para mejor. No, Marta, le corregí suavemente. No todo ha sido para mejor. Me separasteis de mis nietos. Vendisteis mis muebles sin permiso. Intentasteis vender mi casa. Y falsificasteis un diagnóstico médico para declararme incapaz. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Los niños miraban confundidos, alternando entre mi rostro sereno y la expresión descompuesta de su padre. Abuela, ¿qué estás diciendo?, preguntó Lucas. La verdad, cariño. Una verdad que vuestro padre y vuestra madre han intentado ocultar. Mamá, este no es el momento ni el lugar, protestó Alejandro en voz baja. ¿Y cuándo es el momento, hijo? Cuando decidáis que estoy demasiado vieja o incómoda y me encerréis de nuevo. Miguel me puso una mano en el brazo, un gesto discreto para recordarme que mantuviera la calma. Respiré hondo y continué. Pero no os he reunido hoy para reprocharos nada. Os he traído porque hay algo que Alejandro debe saber. Algo que he guardado en secreto durante más de 40 años. Saqué de mi bolso un sobre amarillento. Dentro estaba la carta que Manuel me había dejado antes de morir, junto con una fotografía antigua y un documento legal que había permanecido oculto en el doble fondo de mi joyero todos estos años. Cuando tu padre enfermó, dije, mirando directamente a mi hijo, me entregó esto. Me pidió que no te lo mostrara nunca, que te dejara creer que era su hijo biológico. La cara de Alejandro palideció. Marta dejó caer el tenedor que sostenía. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó mi hijo. Manuel no podía tener hijos, expliqué, mientras le tendía el sobre. Tenía azoospermia, una condición que le diagnosticaron antes de que nos casáramos. Yo lo sabía y le quise igual. Pero deseábamos tanto formar una familia. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba el diagnóstico médico de Manuel y una carta manuscrita dirigida a él. Recurrimos a un donante anónimo, continué. En aquella época no era algo habitual, y decidimos mantenerlo en secreto. Manuel te quiso como si fuera sangre de su sangre. Nadie cuestionó nunca que no te parecieras a él, pues todos decían que eras idéntico a mi padre. ¿Por qué me cuentas esto ahora? La voz de Alejandro sonaba estrangulada. Porque necesitas entender que la familia va más allá de la sangre y las propiedades, respondí con suavidad. Manuel te crió como suyo sin que corriese por tus venas una gota de su sangre. Te lo dio todo sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor de un padre. Los niños observaban en silencio, demasiado impactados para intervenir. Marta parecía haberse encogido en su asiento. En esa carta, añadí, señalando el papel que Alejandro sostenía, tu padre te explica por qué nunca quiso decírtelo. Temía que te sintieras menos hijo suyo. Pero yo sé que te habría destrozado ver lo que has hecho en su nombre. Cómo has tratado a la mujer que él amó hasta su último aliento. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de mi hijo. Por primera vez en décadas, vi en sus ojos al niño vulnerable que una vez consolé entre mis brazos. No he venido a humillarte, concluí. He venido a darte la oportunidad de honrar la memoria del hombre que te crió como suyo. De ser el padre que tus hijos merecen. Y quizás, algún día, de volver a ser el hijo que yo recuerdo. Me levanté, tomando la mano de Miguel. Ahora, si nos disculpáis, vamos a dar un paseo por el Real.
Llevo demasiado tiempo encerrada y quiero disfrutar de mi ciudad. Mientras nos alejábamos, escuché a Alejandro llamarme. Me giré para verle de pie, con la carta apretada contra el pecho, lágrimas surcando su rostro. Mamá, perdóname. 2 palabras. Tan simples y tan complejas. No respondí inmediatamente. El perdón, como el amor, no se concede por obligación sino que nace cuando está listo. El tiempo dirá, hijo, dije finalmente. El tiempo dirá. Y seguí caminando bajo el sol resplandeciente de Sevilla, del brazo de Miguel, hacia las calles engalanadas de la feria. A mis 78 años, había aprendido la lección más valiosa: nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, para encontrar nuevos amigos, para empezar de nuevo. La vida, como la ciudad que amo, siempre tiene una nueva primavera esperando.